Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño. Como siempre, su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En este viernes, ya fin de semana, en el que estamos llegando a terminar la semana 27 de tiempo ordinario. En este viernes 9 de octubre. Vamos a meditar hoy las lecturas, como siempre, para llevarnos un mensaje de amor y de esperanza para nuestra vida diaria. La primera lectura seguimos con el libro de los Gálatas. Hoy es el capítulo 3, versículos 7 al 14. Y en el Evangelio meditaremos a Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. San Pablo sigue batallando con los Gálatas. Los Gálatas era un pueblo difícil, fue un pueblo difícil para San Pablo. La gente del grupo judaizante seguía insistiendo en la observancia de la ley. Y Pablo, fíjense qué interesante, así como Jesús era muy inteligente al poner ejemplos muy claros y muy prácticos para poder hacer que la gente entendiera. Hoy San Pablo utiliza un medio también muy inteligente porque el grupo judaizante pues estaba a favor de la ley y sobre todo pues obviamente del Antiguo Testamento, y todos, como todo judío, valoraban mucho a Abraham como nuestro padre, como su padre en la fe. Fíjense aquí, es interesante cómo Pablo utiliza incluso 6 veces. Fíjense, nada más les voy a hacer mención de esos párrafos. Dice: hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe, que viven según la fe. Y después dice: conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe. Y luego por tercera vez dice: los que viven según la fe serán bendecidos. Y dice después, porque el justo vivirá por la fe. Y al final dice, para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Y luego también hay una donde dice directamente: ciertamente la ley no se basa en la fe. Entonces, aquí les hace mención que obviamente una de las características de Abraham fue la obediencia. ¿Cómo es posible que le digan a alguien: abandona tu casa, tu parentela, vete con todos, deja todo tu zona de confort y vete a un lugar donde yo te voy a bendecir? Y le dan el Señor muchas promesas y le manda que se vaya. Y Abraham agarra todos sus tiliches, como decimos aquí, a su familia, y se va. Esa obediencia es importante, pero lo más importante es por qué obedeció: por la fe que tenía en las promesas que le hizo el Señor. Cuando iba a sacrificar a Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, esa es una muestra de fe muy grande, porque si Dios le había prometido una gran descendencia, si Abraham hubiera tenido después de Isaac varios hijos antes de ese momento de la prueba, pues a lo mejor él podía decir: bueno, pues sacrifico a Isaac y tengo otros hijos en los que Dios va a cumplir la promesa. Sin embargo, él va a obedecer a pesar de saber que si mata a su hijo, ese hijo lo tuvo en la vejez. Era muy difícil que pudiera volver a tener descendencia, pero él confiaba en lo que Dios le había prometido. Entonces aquí San Pablo con todo esto les va haciendo ver que no es en sí la obediencia a la ley lo que te va a salvar, sino lo que te va a salvar es la fe que tienes de lo que promete esa ley. Por eso dice: el justo se salvará por la fe. Y luego en el Evangelio de hoy trae varias enseñanzas muy hermosas, porque empieza donde Jesús hace una obra buena, expulsando un demonio. Y cómo es muy fácil que tendamos luego a criticar incluso lo bueno, en lugar de valorar cómo Jesús libera a este pobre hombre de este demonio. Empiezan a decir: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús le responde muy irónicamente: ¿acaso el diablo, que es el divisor, va a meter división entre su propio reino? Un reino dividido nunca triunfa. Y si algo ha logrado mantener a la iglesia unida a pesar de tantos ataques, es esa unión que tenemos entre nosotros a través de Cristo, con nuestro Santo Padre y con todos los miembros de esta iglesia que Dios fundó, que Jesús fundó. Entonces aquí veremos 3 enseñanzas que nos da este pasaje. La primera:
No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo les empezó a meter en la cabeza a estos hombres de que Jesús no estaba obrando por obra del Espíritu Santo, sino por obra de Satanás. Y así el enemigo nos trata de engañar. Imagínense, en época de elecciones es muy común que los partidos políticos llevan despensa y ayuda en los pueblos para ganar votos. Imagínate que alguien te dice, no le aceptes la despensa porque lo que quieren es que votes por ellos, no te la están dando de corazón. Si tú dices, es verdad, mejor no la voy a agarrar, además yo no necesito, pues hasta soberbio te puedes ver, y dices, y le regresa la despensa y dices, no la quiero. Pero ¿qué pasa si tú recibes esa despensa y ahorita que hay mucha necesidad y gente desempleada, esa despensa se la llevas a una familia que tú sabes que está necesitada? Entonces a lo mejor es verdad que estas personas no te la daban de buena fe, pero tú la convertiste en una obra buena y se la llevaste a una persona. ¿Por qué? Porque no te dejaste engañar por el enemigo. Entonces eso es bien importante, no te dejes, el enemigo siempre va a estar tratando de confundirte. La segunda, no te fíes de tus propias fuerzas. Dice aquí el Evangelio, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes serán seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quitará las armas en que confiaba y después dispondrá de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, solamente estando con Jesús, Él es el que te fortalece. Tus propias fuerzas te pueden ayudar a vencer algunos retos, pero los ataques más fuertes del enemigo solamente con la mano de Jesús puedes sacarla adelante. Ayer le decía esta frase, tú solamente te vas a mantener de pie ante los retos del mundo cuando estés de rodillas ante Jesús. Esa es la manera. En otra ocasión, cuando los apóstoles llegaban de hacer su labor, le decían a Jesús, vimos a otras personas que estaban expulsando demonios y se los prohibimos porque no eran de nosotros. Y Jesús les dice, no se lo prohíban porque el que no está en tu contra está a favor tuyo. Y hoy les dice, el que no está conmigo está en contra mía. Entonces, queda claro, no te fíes de tus propias fuerzas, necesitas la ayuda de Dios. Y la tercera enseñanza, lo que nos da aquí es que evitar el mal no te hace una buena persona. Cuando tú desechas el mal de ti es algo bueno, pero si simplemente lo desechas y no metes en su lugar algo bueno, pues dejas vacíos. Dice aquí que cuando un espíritu inmundo es sacado de tu cuerpo y tú te quedas tan tranquilo ya con que ya fue expulsado, ese espíritu luego va a querer regresar a meterse y va a traer 7 más fuertes y entonces tu situación va a estar más difícil. Es como cuando te vas a confesar y tú echas fuera toda la carga de basura que tienes en tu alma. Si tú no vuelves a llenar ahora tu corazón de amor, de paz y todo, va a venir el espíritu de la lujuria, va a venir de nuevo el espíritu que hayas sacado y va a tratar de volver a meterse en tu alma y va a venir con otros peores. El diablo siempre va a tratar si algo tiene el diablo es que es muy persistente y es muy tenaz. Entonces, tú tienes que entender que el dejar de hacer cosas malas no te hace una buena persona, porque simplemente estarías siendo pasivo. Tú tienes que decir, si por ejemplo yo tengo la mala costumbre de hablar mal siempre de la gente, y yo siempre ando de criticón, y entonces yo quiero evitar eso y voy a decir, ya no voy a hablar mal de la gente, ya no voy a hablar mal de la gente, ya no voy a ser criticón, ya no voy a ser criticón. Y si por estar diciendo eso, ya no voy a hablar mal, voy a hablar mal, de repente vas a empezar, ay, mira, ya aquel persona, y vas a empezar a hablar mal. Entonces no es simplemente dejar de hacer, sino haz lo contrario. Ahora en lugar de hablar mal de la gente, trata de siempre hablar bien de ellos. Trata de siempre ver las cosas buenas que tienen ellos, porque nadie somos perfectos. Así como tenemos cosas malas, también tenemos cosas buenas. Entonces, porque a veces la gente dice, pues yo no mato, yo no robo y ya soy buena persona. Y yo se los he dicho otras veces, lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario de amar no es odiar. Porque tú dices, pues yo no odio, entonces estoy bien. Pues sí, pero si no haces el bien, si no amas, de nada sirve que no odies. Lo contrario de amar es no amar. Y entonces sí que estás en problemas. Además, recuerda lo que nos ha dicho Mateo cuando nos habla del juicio final. Y como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. O sea, nosotros cuando lleguemos ante Jesucristo,
Jesucristo no va a sacar la lista de los pecados que hemos cometido para hacer nuestro juicio. Jesucristo va a sacar la lista de las obras buenas que tú hiciste, de las obras de amor, de la misericordia, de las veces que fuiste bueno con tu prójimo, que te compadeciste del que sufría, de que llevaste palabras de aliento a tu hermano. O sea, Jesús nos habla de las obras de misericordia que debemos de hacer en la vida. Entonces, mi hermano, no basta tratar de evitar el mal. Lo que tenemos que tratar es de hacer el bien. Un mal hábito solamente tiene éxito quitarlo cuando lo sustituyes por un buen hábito. Si simplemente te lo quitas, es muy probable que después te vuelva a atacar. Te doy la bendición esperando que este mensaje nos llegue no solamente a nuestra mente, a nuestro corazón, y no nos conformemos simplemente con no ser malas personas, que trabajemos para ser buenas personas, llevando palabras de amor y de consuelo en los que están a nuestro alrededor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Disfruta este fin de semana que está empezando. Vívelo de la mano de Dios. Ve a misa el domingo si tienes la oportunidad. Y si no, pues síguelo a través de las redes sociales. Cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Y Dios quiere que seas un instrumento para que hagas felices a los demás. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien.